Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy 6 de septiembre y ya, gracias a Dios, imagínense, ya vamos por septiembre, se está yendo el año rapidísimo. Agradecemos al Señor que en esta tarde nos permite a nosotros, a través de su palabra, poder conocer su consejo, poder conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas. Como les digo, sean todos bienvenidos. Esperemos que el Señor hable a nuestras vidas el día de hoy. Toda la palabra puede hacerte de bendición, porque realmente así es. Dice la Escritura que la Escritura es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, necesitamos poner mucha atención a la palabra. Recordemos, bueno, venimos hablando ya hace algunos días atrás, ¿verdad?, sobre el tema o la pregunta: ¿estás preparado para la venida de Cristo? Y hemos hablado muchas cosas importantes en las cuales el Señor quiere que sepamos, ¿verdad?, acerca de los acontecimientos que están ocurriendo y que ocurrirán un día. Y la semana pasada hablábamos acerca de lo que era el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y también ya en el cielo, cada uno de nosotros cuando compareceremos en el tribunal de Cristo, donde todos daremos cuentas a Dios de sí, ¿verdad? Dice la Escritura ya en Romanos 14, en el verso número 12, de manera que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí, de lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, donde habrá ya sorpresas en el cielo, ¿verdad? Dice la Escritura, como lo estábamos viendo estos días atrás, por ejemplo en 1 Corintios, en el capítulo número 3, que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará y será manifiesta por el fuego, ¿verdad? Donde cada una de las cosas que nosotros hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, dice la Escritura ya en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1-10, vamos a darle cuentas al Señor por las cosas que hicimos. Y el Señor, como conoce y sabe y entiende todas las cosas y sabe las intenciones del corazón, ¿verdad?, cómo hicimos las cosas, cada uno de nosotros daremos a cuentas al Señor de todas las cosas que hemos hecho. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque es algo justo, ¿verdad?, que mientras estuvimos en la congregación, si nos esforzamos, si hicimos las cosas bien, el Señor un día nos llamará a cuentas. Y a los que no hicieron las cosas bien y los que no estuvieron de la mejor manera, también el Señor les llamará a cuenta, ¿verdad? Es algo justo en que al final de cuentas, el trabajo del Señor no ha sido en vano, ¿verdad? Y hemos estado, como dice Pablo, les decía ya en la iglesia en Corintios, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, para aquellas personas que se esforzaron en el Señor, en la vida espiritual, ¿verdad?, a los que trabajaron fuertemente, como decía ya el Señor en Juan capítulo número 6, en el verso número 27, perdón, Juan capítulo 6, en el verso número 27, vamos a leerlo antes de leer 2 Corintios, Juan 6, 27, dice la Biblia: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que trabajaron por lo que era necesario, que era la vida eterna, ¿verdad?, las cosas espirituales, los que pusieron la mira en las cosas de Dios, las cosas de arriba, un día el Señor nos llamará cuentas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviéndole a su nombre y sirviéndole aún, dice la Escritura. Entonces cada uno de nosotros vamos a darle cuentas al Señor por las cosas. Dice, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, en el verso número 10. Pero antes de continuar, vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos guíe a través de su palabra. Padre Celestial, agradecemos, Señor, que esta tarde nos permites, nos bendices, Señor, nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que es un privilegio que tenemos, que no muchos lo tienen, Señor, y que necesitamos aprovechar cada uno de los instantes que tenemos, Señor, a través de tu palabra, y aprovechar, Señor, los mensajes. El día de hoy rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, que me bendiga a mí para hacer la bendición a cada uno de los hermanos. Señor, bendice todo lo que
vayamos a decir, Señor, a escuchar, Padre, y que pueda ser tu Santo Espíritu el que así sea, que lo diga, Señor bendito. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y de verdad que es un privilegio el que podamos escuchar su palabra, ¿verdad? Encontramos en un tiempo en el cual mentiras, engaños, filosofías extrañas están siempre atacándonos y dándonos a entender cosas en las cuales tienen tinieblas, ¿verdad? Y vivimos en un mundo lleno de tinieblas, que es muy difícil, un montón de cosas que se dicen, ¿verdad? Llámese mentiras, engaños, doctrinas extrañas, ¿verdad? Pero la palabra alumbra como una antorcha, ¿verdad? En la oscuridad, donde nos permite, como dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y viendo en medio de la oscuridad las cosas, la palabra dándonos luz a nosotros, en nuestro camino en medio de la oscuridad, y podemos ir sabiendo hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, ¿verdad? Pero sin la palabra iríamos en un mundo de tinieblas, ¿verdad? A oscuras, sin saber hacia dónde caminamos, hacia un despeñadero, o no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero entonces es un privilegio muy grande que necesitamos aprovechar en medio de los tiempos, mientras que el Señor así lo permita, ¿verdad? ¿Qué sucedería si estuviéramos en un tiempo, y ojalá que no sea así, ¿verdad? Pero si estuviéramos en un tiempo donde fuera total y completamente prohibido hablar sobre la Biblia? ¿Qué pasaría? O que fuera prohibido total y completamente utilizar la Biblia. O sea, entenderíamos el valor de la palabra, ¿verdad? Como dice un dicho, ¿verdad? No sabemos lo que valen las cosas hasta que las perdemos. Entonces es importante dedicarle tiempo, ¿verdad? Dedicarle tiempo a la Biblia, dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo a las predicaciones para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Porque un día el Señor, como dice la Escritura, va a hacer que cada uno de nosotros comparezcamos ante Él, ¿verdad? Y es el Dios Todopoderoso pidiéndonos a nosotros cuentas acerca de las cosas que hicimos y las que no hicimos. Entonces esto debe de darnos a nosotros un poco de sabiduría al entender a dónde estamos, hacia dónde caminamos, quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Y para quién lo estamos haciendo. Dice la Biblia en Eclesiastés, en el capítulo número 4, en el verso número 8, Salomón entendía claramente, dice Eclesiastés 4, 8, dice, estaba un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, también es su vanidad y duro trabajo. Entonces dice Salomón, está un hombre que no tiene hijos, ¿verdad? Y no para lo que está trabajando, al final de cuentas, ¿a quién se lo va a dejar si no tiene familiares? Pero dice que nunca cesa de trabajar por las cosas de este mundo, ¿verdad? Y al final de cuentas nunca se pregunta para quién estoy trabajando, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ni disfruta los bienes. Entonces nosotros necesitamos trabajar por lo que realmente a vida eterna permanece, que es la vida espiritual, ¿verdad? Por supuesto que hay que en esta vida luchar y seguir adelante, ¿verdad? En las cosas de este mundo, pero no tanto, sino buscando más la vida espiritual. Por ejemplo, dice Mateo 6:33, dice Mateo 6:33, dice la escritura, Mateo capítulo 6, el verso número 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso nos manda el Señor, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es lo que es necesario, porque es lo único. Hay un dicho, ¿verdad?, que se dice entre las personas que cuando vayamos a morir no nos vamos a llevar nada. Y es total y completamente cierto, pero en la vida espiritual, como les he dicho yo en otras ocasiones, se lleva uno todo, ¿verdad? Lo que hizo en la vida espiritual se lo lleva todo. Si hizo todas las cosas buenas que haya hecho para el Señor, se las va a llevar, y un día allá en el cielo recibiremos premios, galardones, recompensas y coronas. O, como dice la escritura en 1 Corintios, ¿verdad?, sufriremos pérdida porque no vamos a recibir nada. Galardones incompletos es lo que recibiremos. Entonces dice la escritura, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces el Señor nos manda, ¿verdad?, a probarle a Él en medio de los tiempos que nos encontramos, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y Él, esa es la prueba, búsqueme a mí primero y yo voy a añadir todas las cosas. Es una prueba de fe, es una prueba de confianza, es una prueba de dependencia en la cual usted y yo debemos de simplemente probar al Señor, gustar y ver cuán bueno es Él, deleitarse a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando usted y yo vamos viendo la perspectiva clara, ¿verdad?,
de que las cosas que se ven permanecen a vida eterna, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son para vida eterna, son eternas. Entonces debemos de empezar a cambiar nuestra perspectiva. ¿A quién servimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuánto nos estamos esforzando en la vida espiritual, verdad? Donde un día el Señor tendrá recompensas allá en el cielo, tendrá premios allá en el cielo, tendrá galardones allá en el cielo, tendrá coronas allá en el cielo. ¿Y cuántas de esas cosas podría yo recibir? Ahora, yo no necesito, o ya el Señor me dio lo más importante que la salvación, yo no necesito recibir nada del Señor, pero el Señor ha querido, por su voluntad, darles a cada una de las personas que se esforzaron, que se esmeraron, que siguieron adelante, que eran constantes, que eran firmes, premios, galardones, recompensas y coronas. Eso enseña la palabra. Entonces, ¿qué tanto me esforcé yo para poder un día recibir una recompensa de parte del Señor? ¿Pero qué tanto me esforcé yo para un día poder recibir un premio del Señor? ¿Qué tanto me esforcé yo para recibir un galardón o una corona, verdad? Que enseña la Biblia. ¿Qué tanto me esforcé yo para recibir todas esas cosas importantes que ya en otras ocasiones he hablado? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Ese es el asunto. Acá no es de merecimientos. Dice ya en 2 Corintios, en el capítulo número 3, en el verso número 5. 2 Corintios capítulo 3. Ahora, no es que estemos en la vida espiritual trabajando porque un día yo quiero que me den todos los premios, los galardones. No se hace por eso, sino se hace por agradecimiento. Trabajamos ¿por qué? Porque debemos de ser agradecidos porque el Señor un día vino y murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a cada uno de nosotros, y por agradecimiento le tenemos que servir al Señor. Y el Señor aún así ha querido darnos un día allá en el cielo, llamarnos a comparecer y darnos cosas en las cuales usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces no es que por nuestras capacidades, por nuestros dones o talentos somos competentes nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, lo que usted y yo somos o podamos ser es porque así Dios lo ha permitido. Entonces, si el Señor nos ha dado dones, talentos, es porque así el Señor lo ha permitido y quiere que usted y yo trabajemos en la vida espiritual con lo que Él nos ha dado, con las capacidades que Él nos dio. Y si nos dio capacidades es para que las utilicemos, ¿verdad? No para que las escondamos o para que simplemente no hagamos nada. Entonces, en la vida espiritual hay muchas cosas que hacer, en medio de los tiempos hay muchas cosas que hacer y se puede encontrar, ¿verdad? En medio de las crisis, las empresas encuentran cómo salir adelante. Y ahora, en medio de esta situación difícil, que la iglesia nunca va a estar en crisis, pero es una situación en la cual usted y yo debemos de orar al Señor, necesitamos encontrar la forma de seguir adelante cada uno de nosotros en la vida espiritual, sirviéndole al Señor, ¿verdad? Encontrando nuevas ideas, nuevas formas para ir sirviendo al Señor. Ahora, acomodándose a la situación que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, que no nos estamos congregando. Entonces, ¿cómo podría yo servir al Señor en este momento? Ahí empezar a pensar, a analizar de qué forma ayudar a los hermanos que están pasando situaciones difíciles, predicar de Cristo, estar atento a orar por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Hay muchas razones, ¿verdad? Pero no necesitamos ser de aquellas personas que tienen que decirle, mira, usted puede hacer, sino que nosotros tengamos esas ganas, ¿verdad? De que nos nace hacer las cosas, ¿verdad? Y que nadie nos tiene que decir, mira, haga, sino que nosotros somos los que hacemos y nadie nos tiene que decir, vea, es que se necesita eso, sino que nosotros somos los que estamos ahí atentos para hacer todas las cosas necesarias. Todos tenemos dones y capacidades diferentes, ¿verdad? Son súper necesarias. Cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo. Ahora, no indispensables. Entonces, el Señor quiere que usted y yo pongamos esos dones al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque no haya desaveniencia en el cuerpo. Es importante todas las personas dentro de una congregación. Todos tienen dones diferentes y juntamente todos los dones completan la iglesia, en la cual la iglesia camina adelante por medio de todos los dones y talentos que la gente, que cada uno de nosotros ponemos al servicio del Señor, que vamos haciendo el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo, pero vamos creciendo, ¿verdad? Edificando la iglesia por medio de nuestros dones y talentos. Hay muchas cosas necesarias en las cuales usted y yo podemos hacer, y de repente mi capacidad no es la misma que la suya y su capacidad es súper necesaria para esto o para aquello, ¿verdad? Y la iglesia en este momento le está necesitando mucho. Entonces es importante que usted y yo entendamos eso, ¿verdad? Para poder continuar y seguir adelante en la obra del Señor. Ahora, esto hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que
la iglesia, por la misericordia del Señor, dice por ejemplo la escritura en Apocalipsis en el capítulo número 3, en el verso número 10, Apocalipsis 3:10, vamos a leer, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces el Señor promete a la iglesia, ¿verdad?, guardarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. También dice Romanos 5:9. Dice Romanos 5:9. Vamos a leerlo. Romanos 5:9. Dice la escritura, pues mucho más estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y también dice 1 Tesalonicenses 5:10, que seremos salvos de la ira venidera que va a venir sobre el mundo entero. Entonces el Señor prometió, ¿verdad?, a la iglesia no va a pasar por la tribulación, a pesar de que la gente o engañadores digan que sí y otros digan que por la mitad. No, el Señor simplemente prometió que en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, la iglesia no va a pasar por eso. Entonces la semana pasada hablamos del asunto de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es arrebatada a los cielos, dice la escritura, pero en el mundo continúa el plan de Dios para trabajar primeramente con Israel, ¿verdad? Porque recordemos que la tribulación es Dios trabajando con Israel para la salvación del remanente de Israel, pero también muchos de los gentiles que están en la tierra, que no reconocieron a Cristo antes del arrebatamiento, estarán acá, ¿verdad? Y el Señor tendrá un plan claro con ellos, y muchos creerán a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y no aceptarán la marca. Dice la escritura en Apocalipsis en el capítulo número 4, en el verso número 1. El Señor quiere ir mostrándonos a través de la palabra más o menos una idea, ¿verdad? Porque no nos podemos imaginar tan impresionante escena, ¿verdad?, del arrebatamiento, la desaparición de la iglesia. Uno podría imaginarse, ¿verdad?, y ver todas las cosas, podría imaginarse las cosas que pueden suceder allá en el cielo, pero como dice Pablo antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, cosas que el hombre no se ha visto, ni ha oído, ni se ha imaginado, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces uno podría imaginarse, pero no podría llegarle a lo que es, o sea, lo que Dios realmente ha preparado, o lo que estará ya un día reservado en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces es algo inimaginable, ¿verdad? La palabra aún nos muestra muchas cosas, pero son cosas que usted y yo aún imaginándolo no podríamos, creo que ni ninguno de nosotros llegarle, ¿verdad?, a lo que Dios ha preparado allá en el cielo. Entonces la iglesia, lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, es arrebatada en los cielos, ¿verdad? Y la iglesia irá al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Pero como les dije yo a ustedes, bueno, dice Apocalipsis 4:1, después de esto yo miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces el Señor arrebata a Juan en el espíritu al cielo, ¿verdad? Quiere mostrarnos más o menos una escena de lo que ocurrirá también con nosotros. Y desde Apocalipsis capítulo 4 en adelante hasta Apocalipsis capítulo 22 no se vuelve a decir la palabra iglesia. Es decir, en ese tiempo, desde el Apocalipsis 4 hasta el Apocalipsis 21, la palabra iglesia no aparece más en Apocalipsis. Es decir, ¿por qué no aparece la palabra iglesia? ¿Por qué razón? Porque la iglesia ya no va a estar en la tierra de ninguna manera. Entonces, desde el capítulo 4 la iglesia se arrebata, ¿verdad? Y empiezan a suceder una serie de acontecimientos en el planeta, ¿verdad?, donde las personas que no reconocieron a Cristo y no se fueron con la iglesia, ¿verdad?, empezaron a pasar pues, por situaciones muy complicadas y por situaciones muy difíciles que dice la escritura. Vamos a leer algunos versos. Dice, por ejemplo, Daniel 12:1. Daniel 12:1. Vamos a leer, dice la escritura. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estaba de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice la Biblia, cual nunca hubo de que hubo gentes entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces dice la Biblia que ese tiempo que empezará a ocurrir a partir del arrebatamiento de la iglesia, vamos a ir viendo que hay los 7 años de tribulación que vienen sobre el mundo para trabajar con Israel, para que el remanente de Israel sea salvo.
Dios trabajará de dos formas, 3 años y medio y 3 años y medio. Habrán 3 años y medio de paz y 3 que se llama la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Pero dice la Biblia que ese tiempo va a ser un tiempo de angustia, un tiempo muy difícil, ¿verdad? Porque solo el hecho de que la iglesia haya sido arrebatada y que millones de personas hayan desaparecido de la noche a la mañana, eso va a causar gran confusión, duda, incertidumbre de las cosas que pueden sobrevenir, ¿verdad? Imagínense el miedo que va a tener las personas y las cosas que sucedieron y las personas que murieron también por accidentes o por un montón de cosas, ¿verdad? Que se pudo haber dado. Entonces ya hay una gran incertidumbre en el mundo por lo que está sucediendo. Entonces tampoco es que ese tiempo de los 3 años y medio de paz va a ser un tiempo bonito, ¿verdad? Van a haber cosas muy difíciles, muy complicadas. Pero dice la escritura también allá en Mateo capítulo 24, en el verso número 21. Mateo 24, en el verso número 21. Dice la Biblia: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es el mismo Jesucristo, el Señor Jesucristo, hablando a los discípulos diciéndole: porque habrá tiempo de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio hasta entonces. Entonces van a ser tiempos muy difíciles. Entonces la iglesia, gracias al Dios Todopoderoso, es sacada de la tierra, ¿verdad? Y empieza el Señor a trabajar ya propiamente con Israel y con aquellos gentiles que van a ser de una manera salvos de una manera diferente, ¿verdad? Pero sí va a haber muchos gentiles salvos, gracias al Señor, que tiene misericordia y que no condena a nadie, sino que la gente es la que se condena sola. ¿Por qué razón? Porque Dios no es el que dice, no, usted sí, usted no, no. La gente es la que simplemente rechaza al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la salvación ha sido abierta para todas las personas, ¿verdad? Pero no todas las personas quieren reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador por diferentes razones, ¿verdad? Por engaño, porque simplemente han creído otras cosas, porque son ateos, por muchas cosas, ¿verdad? La gente no ha querido reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y dice también Isaías 24, dice la escritura, en el verso número 17, Isaías 24, en el verso 17. Dice la escritura, hablando de características, ¿verdad? De aquel tiempo, y créame que ese tiempo no está muy largo, ¿verdad? Podríamos, por las situaciones que se están dando, ¿verdad? Y el diablo tratando de engañar al mundo, creer que eso falta un montón y que va a suceder quién sabe hasta dentro de cuántos años, ¿verdad? Y ya se está acomodando un ambiente mundial para que las personas crean que cuando todas estas cosas sucedan son seres de otro planeta o simplemente tecnología de países o que no sabemos qué cosas puedan suceder, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos enseña en Isaías 24, en el verso 17, dice 3 características: terror, foso y red sobre ti, dice la escritura, oh moradores de la tierra. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Habla de 3 características, ¿verdad? La palabra terror es un miedo absoluto, ¿verdad? Es algo que la persona no puede controlarse. Y aparte dice, ¿es terror? ¿O es foso? ¿O es red? Pero la Biblia lo va a explicar, dice, y acontecerá que al que huyere, ¿por qué? Por el terror, por el miedo, al que quisiera huir, dice la Biblia, al que huyere de la voz del terror, caerá en el foso, dice la escritura. Y al que saliere de en medio del foso, será preso de la red, porque de lo alto se abrirá ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, dice la Biblia. Será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida, dice la Biblia. El verso 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se engravará sobre ella su pecado y caerá, nunca más se levantará. Entonces, enseña el Señor que el terror va a ser demasiado grande en aquella circunstancia, ¿verdad? Dice también allá en Lucas capítulo 21, en el verso número 24, que va a haber miedo y expectación de las personas por las cosas que sobrevendrán. Va a haber un miedo terrible de no saber qué va a suceder mañana, porque no saben, porque vean lo que sucedió hoy y no van a saber qué sucedió mañana. La expectación y el miedo va a ser terrible. Y no hay cosa más fea, ¿verdad?, que tener miedo o que tener terror. Ahora, es un miedo y un terror continuo. Y ahí va todos los días, ¿verdad?, creciendo por las expectaciones y las cosas que se están dando.
Imagínense solamente el hecho de vivir en una sociedad llena de temor y de miedo. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? Como les he dicho en otras ocasiones, nosotros, gracias al Dios Todopoderoso, a que Jesucristo ha hecho un trabajo perfecto y único y suficiente, que es darnos la vida eterna, y que ya ha planeado todas las cosas que van a suceder, ¿verdad? Decidí llevarse a la iglesia, pero duramente, o muy difícil, ¿verdad? Personas, llámese familiares, amigos, vecinos, parientes, conocidos, si no tenían a Cristo en su corazón, y usted y yo deberíamos de analizar realmente, si no tenía Cristo en su corazón, las personas van a empezar, cuando la iglesia le arrebata, van a pasar por esta situación muy difícil y muy complicada. Entonces, ¿cuál es la única forma de que una persona no pueda pasar por esta situación? Solamente que reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador en este momento. Es como cuando Noé le decía a todos, por eso dice la Biblia que será como los tiempos de Noé, cuando Noé le decía, empezó a construir el arca, ¿verdad? En aquel entonces, en Génesis, en el capítulo número 6, no llovía en la tierra, la gente no conocía la lluvia de ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caía un rocío todos los días y mojaba la tierra, y la tierra permanecía constantemente en ese sistema, ¿verdad? Un sistema de rocío, entonces no había lluvia. Entonces, cuando Noé empieza a construir un barco gigante, y no fue que lo construyó a la orilla de la playa, de repente lo construyó en un valle, entonces la gente, imagínense, ¿qué pudo haber pensado? ¿Qué pudo haber creído? ¿Qué analizaba la gente? ¿Qué decía? Este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué lo está haciendo? Y posiblemente llegaban y le preguntaban a Noé, pero ¿por qué usted hace ese barco? O sea, usted lleva ya años haciéndolo, ¿cuál es la razón? Y que llegue Noé y le responda, es que Dios me dijo que va a destruir la tierra con un diluvio, y va a destruir a todos los morales de la tierra con un diluvio. ¿Qué pudo haber pensado las personas? Pues si empezamos a ver lo que sucedió al final, la gente simplemente no le creyó, y sus hijos, las nueras y su esposa fueron los únicos que entraron al arca. Ahora, ¿todos tuvieron la posibilidad de entrar? Por supuesto que sí. Sí, posiblemente si le hubieran pedido, Noé, pero nosotros le podemos ayudar a construir el arca y nos permitiría usted entrar, posiblemente no lo hubiera hecho. Pero dice la escritura en Génesis capítulo 6, en el verso número 5, que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Se burlaban, hacían bromas, pensaban que no estaba vacilando o que no estaba loco. Y hoy nos encontramos en una sociedad perversa, mala, negligente, a tal punto que las personas se han olvidado de Dios. Y que la gente cree hoy que todo es una broma y que simplemente las cosas están pasando y van a suceder y pasan por casualidad, ¿verdad? Entonces la gente dice, la venida de Cristo, eso es mentira, eso se han hablado durante años y aún no han pasado. Que un día la iglesia va a ser arrebatada, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿cómo están empezando ustedes esas fantasías? Es que ustedes creen en la Biblia empiezan a decir un montón de cosas, ustedes creen en Jesucristo y no sabemos si siquiera existió, y empiezan a decir muchas cosas, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo lleno de maldad, perverso. Por eso dice la Biblia que los tiempos de la venida de Cristo será como los días de Noé. Como los días de Noé, la gente simplemente nosotros les predicamos de Cristo y ese es nuestro trabajo. No le podemos convencer a nadie, ¿verdad? Dice la escritura que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, de ninguna manera debemos desanimarnos si la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque el trabajo de nosotros es simplemente predicar de Cristo. Y nos encontramos en un tiempo en el que le estamos invitando a las personas a entrar, como Noé invitado a la gente a entrar al arca, nosotros invitamos a las personas hoy a reconocer a Cristo para poder tener la vida eterna. Ese es nuestro trabajo. Cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, el trabajo no era construir el arca. ¿Cómo iba a meter los animales? No podía hacerlo. Iba a ir a buscar el león y se lo iba a traer. No podía. Era el trabajo de Dios. Pero ¿cuál es el trabajo nuestro hoy? Predicar de Cristo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer a las personas. Entonces, vivimos en un tiempo en el cual usted y yo necesitamos simplemente contar a las personas. Cristo viene, necesitamos reconocer a Cristo, vivimos en pecado, el pecado nos está llevando al infierno y el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Simplemente le contamos a las personas lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? No es que necesitamos darles un sermón, ¿verdad? O contarles, no. Antes era y ahora soy. Vivimos en un tiempo en el cual necesitamos contarle a las personas eso. ¿Por qué razón? Porque la gente, familiares, amigos, vecinos, ocupan reconocer a Cristo. ¿Por qué razón? Porque si no van a empezar a pasar por, dice la Biblia, Isaías 24, el verso 17, terror, foso y red vendrán sobre el mundo. Vendrán sobre ti, oh morador de la tierra. Si no es terror, foso, y si no es red, ¿verdad? Entonces es un tiempo muy difícil, muy complicado, en el cual vamos a ir viendo
poco a poco, a través de la palabra, para que usted y yo entendamos la perspectiva y como creyente nos dé claridad de que las cosas no son un juego, ¿verdad? Y que esto simplemente no va a suceder en 100 años, de que eso está próximamente a pasar y que de repente, como decía ya en segunda de Pedro, ¿verdad? Como todas esas cosas vamos a leerlo en segunda de Pedro para no decir otra cosa. Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 17. Vamos a ver si es segunda de Pedro capítulo 3. Dice la escritura, el verso 11, perdón. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Todo nuestro trabajo, todo lo que hayamos hecho en esta vida, si Jesucristo viniera hoy, gracias a Dios que nos permitió durante todo ese tiempo hacer muchas cosas, pero todo esto se queda, ¿verdad? Y simplemente nos vamos y ahí quedó. Entonces, hay que trabajar por algo más importante que es algo eterno, ¿verdad? Es algo en el cual usted y yo de persuadirnos a seguir adelante, cada día, en la obra del Señor. Ahora, entonces, es importante decirle a las personas, no decirles que lea Apocalipsis, ¿verdad? No, decirle a la gente, mira, necesitas reconocer a Cristo como es su único y suficiente Salvador. ¿Por qué razón? Porque está en pecado y el pecado le está pagando con muerte y porque ese pecado le va a dar condenación. Pero Cristo es la única solución para ese problema tan serio que el ser humano tiene. Ahora, continuamos. Dice la Escritura entonces, en Apocalipsis, ¿verdad? Si hoy fuese el arrebatamiento de la iglesia, solo el Señor lo sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. Si hoy fuese el arrebatamiento de la iglesia, empezaría en la tierra un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años muy difícil, muy complicado, lleno de incertidumbre, ¿verdad? Donde empezarán a pasar cosas muy, muy difíciles, muy complicadas. Donde la gente, alguien podría decir hoy, es que yo no voy a reconocer a Cristo todavía, voy a jugar mi chance. Y en la tribulación lo reconozco. El sistema de salvación en la tribulación va a ser total y completamente diferente, ¿verdad? Y lo vamos a explicar cómo va a ser. Hoy no, por el tema de tiempo, ¿verdad? Pero va a ser total y completamente diferente y va a ser más difícil. Ahora, dice la Escritura en Apocalipsis en el capítulo 4, en el verso número 10, nosotros en el cielo, dice, los 24 ancianos representan la iglesia, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su trono. Y diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces la iglesia allá en el cielo, ¿verdad? Estará en el cielo total y completamente aparte, pero acá en la tierra nos empezarán a dar cosas. Dice la Escritura en el capítulo 5, en el verso número 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Dice la Escritura que Juan observó un libro, ¿verdad? Y este libro tenía una particularidad. Dice que nadie lo podía ver, ni tocarlo, ni menos abrirlo, ¿verdad? Dice la Escritura. En el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, dice la Biblia. Y vi a un ángel fuerte pregonar a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Es decir, de todas las personas de la iglesia, ¿verdad?, que estaban ahí, de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, dice que un ángel preguntó, ¿quién es digno? De todos los creyentes que estaban allá en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿quién es digno de abrir ese libro? Y dice el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo, nada, ni nadie lo podría abrir. ¿Por qué? Porque no eran dignos. ¿Qué contenía ese libro? Dice, y lloraba yo mucho porque no se podía, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo vino hace 2000 años atrás como un cordero, ¿verdad? Lo enmudeció y no abrió su boca. Pero dice la Escritura que es el león de la tribu de Judá hoy en día. Es decir, cuando un día venga otra vez por la iglesia, ¿verdad? Ya no vendrá como un cordero, sino vendrá como un león, ¿verdad? Como el rey de reyes y como el señor de señores. Dice la Escritura. Verso 6. Y miré yo, al león de la tribu de Judá dice, y miré yo,
Y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie al cordero inmolado que tenía los 7 cuernos y los 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice la escritura, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos dice que adoraron al Señor. Ahora, imagínense, ¿verdad? Un pergamino como un rollo que tenía 7 sellos. Entonces, para poder abrirlo, tenía que quitarle los 7 sellos, ¿verdad? Imagínense como en la antigüedad, cuando se enviaban las cartas, la carta era sellada. Entonces, no se podía abrir el pergamino porque para abrirlo había que romper el sello. Imagínense como una estampilla, ¿verdad? Para abrirlo había que romper el sello. Entonces, si era roto el sello, significa que alguien había abierto esa carta y al que enviaron, o sea, la persona que había enviado con la carta, llegaba con el sello roto y era digno de muerte. ¿Por qué razón? Porque eso no lo podía hacer de ninguna manera. O sea, si la carta la mandaban sellada, no había ninguna forma de poder abrirla. Y de igual manera dice que este libro, o este rollo, o este pergamino, ¿verdad? Tiene 7 sellos. Y no había nadie digno de poder quitar esos sellos. Pero el león de la tribu Judá, que es Jesucristo, fue el único digno que pudo tomar el libro y que puede abrir los 7 sellos. Ahora, ¿qué contienen esos 7 sellos? Cada uno describe el juicio perfecto de Dios, en el cual le da testimonio al hombre de que Dios existe. Le da testimonio al hombre de que Dios es real. Le da testimonio al hombre de que un día Jesucristo vendrá a morar en la tierra. Y le da testimonio al hombre de que realmente deben reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, ¿qué contenían esos sellos? ¿Qué sucede sobre la tierra cuando esos sellos sean abiertos? ¿Qué contiene ese librito que el Señor va a abrir un día? No lo vamos a hablar hoy por temas de tiempo, pero la próxima semana estaremos hablando acerca del primer sello, del segundo sello y así sucesivamente, para entender un poco de lo que vendrá sobre el mundo, ¿verdad? Y lo que usted y yo debemos de entender y que debemos de contarle a las personas no lo que va a suceder sobre el mundo, sino que Cristo es la solución a todas las cosas, que Cristo es la solución para las situaciones más difíciles que tiene el hombre, que es el pecado, ¿verdad? Que es la muerte, que eso no tiene solución de ninguna manera por los seres humanos, pero Cristo es la solución a la muerte eterna, ¿verdad? Al final la muerte que cada uno de nosotros pudiéramos pasar no es ningún problema para nosotros porque hemos reconocido a Cristo, pero una persona sin Cristo sí tiene problemas serios. Entonces dice la escritura, la próxima semana lo vamos a ver acerca de los sellos del Apocalipsis. Y luego de los sellos, ahí vamos a ir viendo otras cosas importantes, ¿verdad? Que el Señor habla a través de su palabra. Lo dejamos hasta aquí, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima semana.